veces creemos que conocemos a las personas que crecieron a nuestro lado, aquellos amigos que compartieron nuestros secretos, nuestras risas, nuestros miedos. Pero hay historias donde la infancia no fue el inicio de un lazo eterno, sino el disfraz perfecto, porque algunos amigos jamás fueron amigos, solo estaban esperando el momento de mostrar quiénes eran en realidad. Keely Bunker nació el 7 de septiembre de 1999. Creció en una familia de clase media junto a sus hermanos, Kieran y Liat, y sus padres Christopher Bunker y Debbie Walk. Keely era muy unida a su familia, compartía constantemente con sus primos, tíos y abuelos. A pesar de tener una familia amorosa, la relación de sus padres se quebrantó y poco después de nacer su hermano menor, Leah, ellos se separaron. Ella era descrita por su familia como una joven amable y cariñosa, que siempre se preocupaba por los demás, incluso poniendo sus necesidades por encima de sí misma. La joven acostumbraba a compartir tiempo con sus amigos, a clubes nocturnos y conciertos, como lo hacían los demás adolescentes de su edad. Después de graduarse de secundaria, Keely se estaba preparando para ser maestra debido a que le gustaba dar clases a niños. El 18 de septiembre del año 2019, pocos días después de cumplir sus 20 años, Keely había decidido asistir con su amiga Monica Regan al concierto de un rapero en la ciudad de Birmingham, a 30 minutos de distancia de Tamworth. Monica era una de las amigas más íntimas de Keely. Se conocían desde que tenían alrededor de 10 años. La madre de Monica las llevó a Birmingham y el plan inicial era para que ellas también la recogieran cuando terminaran. Sin embargo, después del concierto decidieron quedarse un rato más en la ciudad para así disfrutar de los clubes nocturnos. Durante el concierto, el teléfono de Keely se descompuso y no le funcionaba bien. Luego de las 10 de la noche, al terminar el concierto, las amigas decidieron contactar a Wesley Strict, un antiguo compañero de la escuela y amigo de ambas. Wesley viajó desde su casa en Tamworth hasta Birmingham para encontrarse con ellas en la discoteca y allí los tres compartieron hasta la madrugada. Monica había invitado a Keely a pasar la noche en su casa cuando éstas regresaran, pero Keely se negó debido a que tenían una entrevista de trabajo la tarde siguiente, así que ella lo que necesitaba era descansar. Al finalizar la noche, los tres jóvenes decidieron tomar un taxi de regreso a Tamworth y el recorrido tenía una duración de entre 25 y 30 minutos. Durante el trayecto de regreso, Wesley se sintió un poco mal. El taxista los dejó a pocos kilómetros de la casa de Monica, porque Keely debía buscar algunas de sus pertenencias que había dejado allí. Luego de bajarse del taxi, los chicos caminaron hasta la casa de Monica y la joven le volvió a insistir a Keely para que se pasara la noche en su casa, pero nuevamente le dijo que no y que regresaría a su casa con Wesley, ya que ambos vivían cerca y este podía acompañarla para estar más segura. Es así como cerca de las 4 de la mañana, Keely y Wesley se fueron caminando desde la casa de Monica, pero Wesley estaba un poco más alcoholizado que Keely porque se había tomado unos cuantos tragos más que sus amigas. Sin embargo, Monica no notó nada raro cuando estos se fueron a casa, ya que entre los tres existía una gran amistad desde hace muchos años. La mañana del 19 de septiembre, luego de despertar, Monica le envió mensajes a Keely para saber si había llegado bien a su casa. Le envió a través de Snapchat algunas fotografías de la noche anterior, pero no recibió ninguna respuesta. Esa misma mañana, la madre y el hermano mayor de Keely hicieron publicaciones en Facebook porque estaban preocupados y preguntándole a sus contactos si alguno la había visto. Su familia dijo que ella no había regresado a casa desde el día anterior. Así que los amigos y familiares de Keely rápidamente hicieron eco de la información por redes sociales y varios de ellos salieron a las calles de la comunidad a buscar pistas sobre el paradero de la joven. Aproximadamente cerca de las 5:30 de la tarde, el padre de Keely fue a la comisaría e hizo una denuncia por la desaparición de su hija. Evidentemente, y como era de esperarse, durante las primeras horas de la desaparición de Keely, las sospechas estuvieron centradas en Wesley debido a que él había sido la última persona en verla, después de que éste se fuera de la casa de Monica. Monica se comunicó con Wesley y él dijo que se sentía molesto porque la gente lo estaba señalando de ser responsable de la desaparición de Keely.
En horas de la tarde, Weasley fue a casa de Mónica con un amigo y ambos llevaron a Mónica a hacer el mismo recorrido que habían hecho él y Keely antes de que ella se dirigiera a su propia casa. Durante el recorrido, Weasley se mostró un poco más confundido al explicar en cuáles calles habían caminado para llegar a la casa de Keely. En un punto, Jason Brown, el tío de Keely, se los encontró mientras caminaban y le preguntó a Weasley su versión de los hechos. El joven le dijo que había acompañado a Keely hasta una cabina telefónica cerca de su casa, pero que a partir de allí cada uno tomó direcciones diferentes para ir a sus respectivos hogares y que después no la vio más. Al finalizar el recorrido, Weasley y Mónica se dirigieron hacia la casa de Keely, pero pocos minutos después de llegar la policía lo detuvo. Durante la entrevista, Weasley repitió a la policía la misma versión que le había contado a su amiga y al tío de Keely. Luego de ser entrevistado, los oficiales fueron nuevamente con Weasley por las calles que supuestamente habían caminado la madrugada anterior. Mientras Weasley era entrevistado, los familiares y amigos de la desaparecida habían empezado a buscar por toda la ciudad. La búsqueda se centró principalmente en los alrededores del parque Wigton, debido a que a tempranas horas de la mañana un hombre que paseaba a su perro denunció haber encontrado una cartera femenina que contenía maquillajes, un iPad, una falda, un top, un frasco de perfume y otras pertenencias. Alrededor de las 9 de la noche, Jason, el tío de Keely, tenía aproximadamente una hora de haber empezado a merodear por el parque para buscar pistas sobre la desaparición de su sobrina. Cerca de un estanque en la zona boscosa, Jason observó partes de un cuerpo humano. Esta sobresalía del agua y eran partes de un brazo y la mano de lo que parecía ser una joven. Al acercarse pudo detallar que lamentablemente se trataba de su sobrina Keely. Inmediatamente llamó a las autoridades y es así como poco tiempo después los paramédicos llegaron a tomar el pulso de la joven. Sin embargo, descubrieron que ella había fallecido horas antes. El cuerpo fue encontrado con la ropa interior por debajo de los pantalones y cubierto por hojas y desechos vegetales. Mientras Weasley era entrevistado por la policía, los agentes fueron notificados del hallazgo del cuerpo de Keely, por lo que decidieron arrestar al sospechoso y quitarle su teléfono celular para analizarlo. Más tarde, la fiscalía solicitó a los tribunales una detención preventiva de 36 horas en contra de Weasley para que los detectives del condado pudieran interrogarlo formalmente. Con las declaraciones de los testigos de las últimas horas de Keely y también con la evidencia colectada del teléfono de Weasley, la fiscalía logró acusar al detenido por los cargos de asesinato en primer grado. La autopsia reveló que la joven había sido asfixiada hasta morir y que tenía heridas que parecían haber sido ocasionadas al intentar defenderse. También había registros de violencia sexual, por lo que la fiscalía añadió el cargo de violación. Weasley permaneció en prisión preventiva hasta inicio del juicio. Es así como muchos familiares y amigos quedaron impactados en que Weasley fuera el principal sospechoso, o prácticamente el único, debido a que ellos tenían una gran amistad de muchos años. El juicio en contra de Weasley Street inició el 13 de julio del 2020. El tribunal estaba presidido por el juez Michael Chambers y el fiscal a cargo era Jacob Hallam, mientras que la defensa de Weasley estaba compuesta por la abogada Rachel Brown. Durante el juicio, la fiscalía reveló que había obtenido los testimonios de otras 3 víctimas de abuso sexual por parte de Weasley, quienes declararon que este joven las había abusado unos meses antes del asesinato de Keely. Entre las víctimas estaba una menor de edad. Weasley se declaró inocente tanto del asesinato como de las acusaciones de violación. Durante todo el periodo que estuvo detenido, Weasley dio diferentes versiones de lo sucedido a los investigadores. En primer lugar, mantuvo que éste había acompañado a Keely a su casa, pero que se había separado del camino cerca de una cabina telefónica ubicada en la calle Mansfield. Sin embargo, luego que los detectives consiguieran imágenes de las cámaras de vigilancia que los ubicaban en el parque Wigington, Weasley cambió su versión y dijo que accidentalmente había causado que Keely se cayera y se golpeara su cabeza con un poste eléctrico, lo que le causó su muerte instantáneamente. Los policías confrontaron las nuevas versiones de Weasley, aclarándole que la evidencia demostraba que ella había sido atacada sexualmente y que su muerte había sido por asfixia
y que no había sido por un golpe en la cabeza. Debido a esto, Weasley cambió nuevamente su versión y dijo que había mantenido relaciones sexuales consensuadas con Keeley y que mientras lo hacían él la ahorcó y ella murió y él entró en pánico, por lo que decidió esconder su cuerpo. Durante el juicio, el acusado mantuvo la última declaración que dio a la policía, afirmando que todo había sido accidental. Las pruebas de ADN en el cuerpo de Keeley arrojaban que en efecto había estado en contacto sexual con Weasley, pero la autopsia determinó que habían heridas de defensa, lo que demostraba que el sexo no había sido consensuado. En la segunda semana de audiencia, el jurado observó las cintas de grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al parque y en ellas se vio cómo en una de las entradas del parque, Weasley y Keeley tuvieron un encuentro físico en el que parecía que ella intentaba escapar mientras él la agarraba. Sin embargo, Weasley negó haberla forzado y declaró que estaban jugando. También afirmó que Keeley murió mientras estaban teniendo relaciones consensuadas y que no llamó a servicios de emergencia porque entró en pánico y su cabeza era un desastre en ese momento. Afirmó que regresó al parque varias veces ese mismo día para cubrir el cuerpo con más hojas y desechos. Es así como la fiscalía buscó desestimar la versión que todo había sucedido accidentalmente, debido a que, según los expertos, era necesario mantener una fuerte presión en el cuello por varios minutos para poder ocasionar una asfixia y llegar hasta la muerte. Cabe mencionar algunas características de Keeley, y es que ella medía tan solo 1,50 m y pesaba menos de 45 kilos, por lo que Weasley la sobrepasaba en tamaño y fuerza, con lo cual podía someterla fácilmente. El fiscal también presentó ante el jurado los resultados de los análisis hechos al teléfono de Weasley y a través del GPS y de las antenas telefónicas lograron demostrar que en efecto él había estado en aquel parque y que todo esto había sido durante la madrugada del 19 de septiembre. Otros testigos también declararon que observaron a Weasley en el parque Wigginton varias horas después del crimen. Uno de los testigos afirmó que lo conocía y que incluso lo saludó, pero que este joven no le devolvió el saludo. Para la fiscalía, el motivo del crimen fue netamente sexual. Como sabemos, Weasley ya había sido acusado por abusar sexualmente de otras chicas, así que es fácil deducir que sí, este fue el principal o la principal razón del crimen. Gracias a todos los testimonios y evidencias presentadas por la Fiscalía, ya para el 5 de agosto del año 2020, Weasley fue hallado culpable por los cargos de asesinato en primer grado y también por violación. También fue hallado culpable de abusos sexuales a 2 de los 3 cargos presentados en su contra. A pesar de ser hallado culpable por todos estos casos, la defensa del acusado logró evadir una pena mayor al demostrar que Weasley era menor de edad al momento de realizar los abusos. Los detalles sobre los delitos de abuso sexual como tal no se han hecho públicos para poder preservar la privacidad de las víctimas, quienes buscan no ser juzgadas por la opinión pública. Ya 2 días después de la sentencia del jurado, el juez encargado del caso lo condenó a una cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de cumplir un mínimo de 30 años de prisión. Ya a inicios de febrero del 2021, la familia de Keeley pidió al ayuntamiento local que se erigiera un banco de concreto en el cementerio local en homenaje a ella. Sin embargo, la petición fue rechazada. Por otra parte, Weasley se encuentra actualmente cumpliendo su condena. Su caso entrará en revisión al menos para finales del año 2050, donde se analizará si podrá o si debe permanecer en prisión o no. El caso de Megan Newton. Megan Newton era una joven de 18 años, amante de los deportes, especialmente el de fútbol, y aspiraba a ser entrenadora de fútbol juvenil. Sus seres queridos la describieron como una chica sociable, divertida, con una gran vida por delante. Ella era hija única y fruto de la relación de su madre Sarah y su padre Michael. Michael fue un padre ausente, por lo que Megan fue criada por su madre y sus abuelos, aunque después de varios años comenzó a tener más cercanía con su padre. Luego de graduarse, ella entró al college para estudiar fisioterapia deportiva y trabajaba como asistente de entrenadora de fútbol, y era para niños de 7 años. A la par también tenía un trabajo de medio tiempo en una tienda.
Meghan era muy fan del Stoke City, un equipo de segunda división del fútbol inglés. Además jugó para el equipo femenino sub-18 del Stoke Town. Aunque nació y creció en Inglaterra, ella se mudó a un departamento en Newcastle para asistir a la universidad, la cual era un gran orgullo para sus seres queridos, ya que era la primera de su familia en poder hacerlo. Ya para el 21 de abril del año 2019, muy temprano por la mañana, unos vecinos de Meghan encontraron sus llaves afuera del complejo de apartamentos, pero lo realmente inusual era que estaban ensangrentadas. Preocupados por lo que pudo haberle sucedido, sus vecinos entraron al departamento y la encontraron muerta boca abajo. Ella también estaba desnuda en su cama. Inmediatamente llamaron a la policía, quienes se encargaron de iniciar las averiguaciones. El cuerpo de Meghan presentaba signos de haber sido apuñalada, lo cual posteriormente fue confirmado por la autopsia, ya que se pudo determinar que la joven había sido estrangulada y que recibió 9 puñaladas en su espalda, varias de las cuales perforaron sus pulmones. Además, se determinó que había sido abusada sexualmente y las autoridades trataron de descubrir qué había hecho Meghan aquel día anterior, para así también saber quién fue la última persona en verla con vida. Según las investigaciones, Meghan había tenido un día bastante normal. Durante la tarde de ese sábado fue a hacerse un nuevo tatuaje y luego se fue a uno de sus trabajos. Cerca de las 10 de la noche acabó su turno, se fue a su departamento a cambiarse para luego salir de fiesta con sus amigos a un club nocturno. Meghan disfrutó la noche con sus amigos en la discoteca Kill y a cerca de las 2:40 de la madrugada fue a la parada de taxis del centro de la ciudad para así regresar a su casa. En la parada habían varias personas esperando taxi. Uno de ellos era Joseph Trevor, un futbolista semiprofesional de 18 años que Meghan conocía desde la secundaria. Mientras esperaban taxi, estuvieron conversando sobre lo divertido de la noche y sobre deportes, cosa que a ambos les apasionaba. Pero Joseph comenzó a contarle que tenía mucho miedo de regresar a la casa. Él estaba alcoholizado y drogado, ya que había consumido sustancias dentro de la discoteca. Joseph era hijo de 2 ex policías locales y al parecer eran muy estrictos, con lo cual si él llegaba en esas condiciones a casa, él podía ser reprendido. Además, Joseph le confesó que esa noche había sido detenido brevemente por la policía y le confiscaron una pequeña bolsa con ketamina. Los guardias de seguridad lo vieron dentro del local con esa sustancia, lo echaron y llamaron a la policía. En un acto de nobleza, Meghan le dijo a Joseph que podía quedarse en su departamento e irse más tarde cuando se le pasaran los efectos de las sustancias. Joseph y Meghan fueron grabados por cámaras de seguridad subiendo a un taxi. Luego se les vio llegar al departamento de Meghan alrededor de las 3:45 de la madrugada. Lo siguiente que registraron las cámaras del edificio fue a Joseph saliendo del departamento de Meghan poco antes de las 6 de la mañana. En otra cámara se vio cómo arrojó algo mientras salía del complejo de apartamentos. La policía pensó que lo que arrojó fueron las llaves que encontraron los vecinos. Luego, en una cámara de una de las calles, se vio en su mano lo que parecía ser sangre. Tras huir de la escena, Joseph fue a un puente ubicado a la A500, donde se sentó con las piernas afuera de la barandilla. Un transeúnte lo vio y llamó a unos oficiales de policía, quienes lo llevaron al hospital porque parecía algo desorientado. Allí llamaron a sus padres y estos lo pasaron a recoger. Joseph le había dicho a su padre por mensaje de texto que esa madrugada se quedaría a dormir en casa de un amigo, por lo que cuando los oficiales lo llamaron para decirle que estaba en el hospital, esto fue muy extraño para ellos. Poco tiempo después fue cuando los vecinos encontraron el cuerpo de Meghan y luego de unas horas se hizo pública la noticia de su asesinato. En ese momento Joseph le admitió a su madre que él había hecho algo malo y que estaba involucrado en el crimen de Meghan, por lo que ella decidió llamar a la policía. Joseph Trevor fue arrestado por ser sospechoso del brutal crimen de Meghan. En su interrogatorio inicial dijo que ellos habían tenido relaciones sexuales consentidas y que luego de eso su memoria quedó en blanco y no recordaba nada de lo que había sucedido. Sin embargo, luego mencionó que la había estrangulado y ella quedó inconsciente, pero probablemente viva, por lo que él tomó un cuchillo de la cocina y la apuñaló repetidamente. A pesar de todo, la policía cree que una vez que él entró al departamento, intentó un acercamiento sexual, cosa que Meghan de inmediato rechazó, ya que no estaba interesada y su única intención era ayudarlo. Luego de conocerse esta noticia,
se dieron a conocer varios datos interesantes de la vida de Joseph. En primer lugar, creció en una de las zonas más privilegiadas de Stoke-on-Trent y tuvo una infancia relativamente normal junto a sus padres. Ambos eran policías, como les había mencionado al principio. Durante la secundaria, Joseph había sido un buen estudiante. Estaba estudiando en Newcastle College y tenía una beca en una universidad estadounidense. Además, era jugador semiprofesional, pero su vida comenzó a desmoronarse cuando comenzó a consumir drogas y alcohol, lo que además deterioró también su salud mental. Cuando estaba en la secundaria, se le acusó de abusar sexualmente de una chica de 14 años. Este fue arrestado en su escuela, pero su caso nunca se procesó. Supuestamente, a raíz de esa acusación y del bullying que comenzó a sufrir en la escuela, Joseph había sido diagnosticado con depresión y en marzo del 2019, solo unas semanas antes del asesinato de Megan, el chico intentó quitarse la vida saltando de un puente, pero fue disuadido. La familia de Megan estaba muy indignada por el hecho de que Joseph no fuera detenido por un tiempo en la comisaría cuando se le encontró la bolsa de ketamina en su bolsillo. Sarah Newton, que viene siendo la madre de Megan, dijo que si los oficiales de policía hubiesen hecho su trabajo como era, Megan estaría viva, ya que Joseph nunca debió salir estando ebrio y drogado. A pesar de todas las evidencias que habían en su contra y de su propia confesión inicial, posteriormente Joseph negó el crimen y este se declaró inocente, por lo que tuvo que ser procesado para un juicio. Ya en febrero del año 2020 se dio inicio al juicio en contra de Joseph Trevor. En la primera audiencia, el fiscal que estaba a cargo sostuvo que la defensa del joven sobre el sexo consensuado era completamente falsa, ya que no había evidencia de que Megan se sintiera atraída sexualmente por él. El fiscal aseguró que Joseph la violó, la estranguló y la apuñaló por la espalda 8 veces. Por otro lado, el abogado de Joseph resaltó el hecho de que el joven había intentado quitarse la vida en las semanas previas al asesinato debido a su supuesta depresión. Sin embargo, antes de que el juicio pudiera continuar, Joseph decidió declararse culpable de los cargos de violación y homicidio. Incluso dijo que asesinó a Megan porque en el departamento comenzaron a hablar de la acusación de violación que hubo en su contra y ella se disculpó por haber corrido la voz en la escuela. Al parecer, el tema generó una molestia en él, que junto con el alcohol y las drogas provocaron una gran ira en contra de Megan. Debido a que se declaró culpable, el 17 de febrero Joseph fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión. También se le sentenció a 8 años de prisión adicionales por los cargos de violación. La abuela de Megan, de nombre Beryl Smith, declaró ante los medios que todo el proceso judicial fue muy difícil para su familia. Habían tenido una espera de unos 10 largos meses para que Joseph se declarara culpable a último momento. La madre de Megan, Sarah Newton, también dio algunas declaraciones, afirmando que no fue el alcohol ni las drogas lo que llevó a Joseph a matar a Megan, sino su personalidad, que hay algo dentro de él que es muy malvado. La noche del miércoles 17 de julio de 2024, Catalina Gutiérrez salió de su casa. Ella vivía al sur de la ciudad de Córdoba, Argentina. Iba para el centro comercial Patio Olmos a reunirse con sus amigos. Sin embargo, la joven nunca llegó al lugar, por lo que sus allegados se preocuparon y alertaron a las autoridades. Eleonora, la madre de Catalina, dijo que esa noche su hija le pidió su auto, que es un Renault Clio de color gris, para ir al centro comercial a jugar bowling con sus amigos. Su madre no estaba muy convencida porque le preocupaba que ella estuviese sola en el auto y que ya era de noche. Sin embargo, el centro comercial quedaba relativamente cerca de su casa y Catalina le aseguró que su novio, de nombre Ezequiel, la estaría esperando. Al final, Eleonora aceptó que su hija se fuera con el auto, pero poco después los amigos y el novio de Catalina llamaron a Lucía, quien vendría siendo la hermana de Catalina. Ellos la llamaron para preguntarle si por alguna razón ella había regresado a su casa porque no había llegado al centro comercial. Desde ese momento todos comenzaron a preocuparse porque Catalina no había regresado a casa y tampoco respondía a los mensajes y llamadas de su teléfono. Mientras toda la familia y amigos de Catalina estaban en la comisaría, la hermana de la joven recordó que ambas tenían activado el sistema de rastreo de su teléfono iPhone
y gracias a esto descubrieron que el celular estaba en una zona del barrio Ampliación Kennedy, muy cerca de la calle Pedro Echagüe al 3900. Durante la madrugada del 18 de julio, la policía acudió precisamente a esa dirección y encontraron el vehículo Renault Clio de Eleonora. Este estaba aparcado en un terreno baldío. Tristemente, dentro de este mismo auto, en el asiento trasero, encontraron el cuerpo sin vida de Catalina. La joven tenía signos de haber sido golpeada, quemada y estrangulada, pero el caso no parecía tratarse de un robo, ya que en el lugar se encontraron todas las pertenencias de la chica. Los detectives se dieron cuenta que la persona que había hecho esto a Catalina había intentado incendiar el auto rociándolo con alcohol y prendiéndole fuego, pero no contó con que al cerrar todas las puertas, por la falta de oxígeno, el fuego se apagaría rápidamente. En cuanto a Catalina, ella era una joven de 21 años, estudiante de la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Muchos la consideraban influencer, ya que tenía poco más de 80,000 seguidores en Instagram y unos 40,000 en TikTok, donde frecuentemente solía subir contenido. Pero como mencioné anteriormente, ella vivía en el barrio Naudi con sus padres Eleonora y Marcelo Gutiérrez. Con ellos también estaba su hermana Lucía. En cuanto a Marcelo Gutiérrez, él es un reconocido arquitecto que recientemente encabezó el proyecto de la construcción de la nueva sede del Consejo Deliberante de Córdoba, el cual fue inaugurado el 6 de julio de 2024. Pero regresando al tema central, al momento en el que la familia y los amigos de Catalina acudieron a la comisaría, los detectives comenzaron a hablar con cada uno de ellos y todos se mostraron bastante colaboradores. Cuando la policía les anunció que Catalina fue encontrada muerta dentro del auto, todos se mostraron asombrados y desconsolados. Pero hubo una joven en particular que llamó la atención de los oficiales. Se trataba de Néstor Soto, de 21 años, quien era el mejor amigo de Catalina. Los detectives veían que la preocupación de Néstor era como forzada, parecía contradecirse en alguna de las cosas que contaba, aunque al igual que todos los demás amigos de la chica, se mostró bastante colaborador con la policía y de hecho les entregó su teléfono celular sin problemas. Luego de que todos se fueran a sus respectivas casas, los detectives decidieron revisar los celulares de cada uno, principalmente el de Néstor. La policía allí descubrió que la ubicación de su teléfono arrojaba que la noche del 17 de julio él había estado justo en el lugar donde se encontró el auto con el cuerpo de Catalina dentro. Al ser interrogado, el chico comenzó a ponerse nervioso, se contradecía y parecía evadir las miradas de los oficiales. Poco después de haber iniciado ese interrogatorio, Néstor finalmente se quebró y le dijo a los detectives que Catalina era el amor de su vida. Luego procedió a explicar que esa noche Catalina había ido a su casa antes de ir al centro comercial y que allí ocurrió el crimen. Supuestamente habían tenido una pelea donde ella lo empujó y él terminó estrangulándola. Desde ese momento, Néstor Daniel Aguilar Soto fue detenido por su presunta implicación en el asesinato de Catalina Gutiérrez. La familia de Catalina no podía creer que él fuera el responsable. La joven le tenía un gran amor y aprecio a Néstor, le abrió las puertas de su casa y lo ayudó en todo lo que pudo. Néstor y Catalina estudiaban juntos en la universidad desde hace unos 3 años. Ella muchas veces lo pasaba a buscar para ir a sus clases. La familia de Catalina incluso llegó a decir que ella sentía mucha empatía por Néstor, porque él era de Bariloche y estaba solo en Córdoba. No tenía a sus padres y ella trataba de ayudarlo. Los padres de Catalina, por su parte, dijeron que Néstor iba a su casa frecuentemente. Él solía ir a estudiar o hacer las tareas con Catalina e incluso muchas veces lo invitaban a comer y a ellos les parecía un buen chico. La policía también les preguntó a los familiares y amigos si sabían si Catalina y Néstor tenían alguna relación amorosa, pero todos coincidieron en que Catalina solo lo veía como un amigo, como su mejor amigo. Catalina tuvo un novio durante unos 5 o 6 años aproximadamente. Luego terminó con esa relación y comenzó una nueva relación con Ezequiel, quien también estudiaba en la misma universidad. Algunos de los amigos de Catalina creen que desde ese momento
en el que comenzó su relación con Ezequiel, Néstor empezó a ser un poco más posesivo e intenso con ella. No le gustaba que Catalina estuviera con Ezequiel y algunos pensaban que de alguna forma Néstor la estaba acosando. Reuniendo toda esta información, la policía teorizó que la noche del 17 de julio, Néstor convenció a Catalina de pasarlo a recoger a su casa porque quería ir a jugar bowling con ella y sus amigos. La joven llegó a la casa de Néstor cerca de las 9:30 de la noche y bajo alguna excusa, él hizo que ella se bajara del auto e ingresara a su departamento. Allí intentó tener algún tipo de acercamiento con ella, pero al ser rechazado decidió atacarla. Néstor la redujo con alguna táctica o quizás la golpeó y finalmente acabó con su vida a través del estrangulamiento. Posteriormente, el chico introdujo el cuerpo de Catalina en el auto y lo manejó hasta el descampado, donde le arrojó alcohol a los asientos del auto y le prendió fuego, pero no se percató de que este se terminaría apagando. Cabe destacar que Néstor también practicaba calistenia, sabe de artes marciales y tiene una contextura bastante atlética, lo que podría haber impedido que Catalina se defendiera, ya que él podía someterla fácilmente. Aunque en el examen forense se estableció que Catalina tenía marcas de defensa. El examen forense también confirmó que la causa de muerte fue por asfixia por estrangulación. Los forenses determinaron que Catalina tenía varias lesiones en diferentes áreas de su cuerpo, así como quemaduras que se produjeron después de su muerte. La fiscalía maneja la hipótesis de que el motivo del crimen fue una obsesión que Néstor tenía por Catalina y que al ella no corresponderle, el joven planeó quitarle la vida. En una declaración a un medio de comunicación local, Marcelo Gutiérrez dijo que cree que podría haber más personas involucradas en el crimen y que la policía tenía en su poder algunas grabaciones de cámaras de seguridad donde se podía ver a otras personas cerca del auto Renault Clio. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que esto sea así y no ha habido ningún otro detenido. Marcelo dijo que estaba completamente impactado de que Néstor fuera el responsable, porque básicamente él era el mejor amigo de su hija. Además, aseguró que cuando se enteraron de la noticia, Néstor se hizo el sorprendido e incluso preguntó quién pudo hacer algo tan horrible, y luego terminó abrazando a Eleonora para darle el pésame. Marcelo señaló que su esposa siempre fue muy cuidadosa con sus hijas y se preocupaba mucho cuando ellas salían, mientras que él era un poco más liberal, pero justo ese día Eleonora dejó ir a Catalina al bowling porque iba con sus amigos de confianza y también iba a estar su novio. Por su parte, la madre de la víctima relató cómo ella le escribió a Néstor mientras Catalina aún estaba desaparecida porque había visto por el GPS que Catalina había estado en su calle, pero él negó que ella estuviera ahí y fingió que estaba observando por la ventana para ver si Catalina estaba fuera. Recientemente salió a la luz también un video donde se puede ver el auto pasando por una calle cercana a la casa de Néstor. Según algunas fuentes, también existe otro video donde se puede ver a Néstor cargando el cuerpo de Catalina para meterla en el auto. Sin embargo, esas imágenes no han sido reveladas al público. También se conoció que en la casa de Néstor se encontró un anillo de Catalina que probablemente se perdió en medio del ataque, pero su familia lo reconoció como suyo. También se hallaron cabellos que pertenecen a la joven. El abogado de Néstor reveló que el joven está muy arrepentido y que aún se encuentra en estado de shock. Sin embargo, en una aparente contradicción, este mismo abogado dijo que Néstor no había hecho una confesión, que en sus registros no hay una declaración testimonial, porque él no estaba acompañado de un abogado en el momento en el que se declaró. El abogado también negó que Néstor haya dicho que Catalina era el amor de su vida. Luego de que se diera a conocer el caso en distintas redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales, una joven residente de Bariloche decidió postear en redes sociales cosas que conocía sobre Néstor Soto.
La chica era una ex compañera del colegio de Néstor, quien habló con un medio local. La chica dijo que ambos estudiaban en un colegio religioso y que durante ese tiempo Néstor tenía conductas violentas que constantemente eran ignoradas por las autoridades escolares. Cuando los compañeros se quejaban de los comportamientos de este joven, los directivos siempre decían que eran cosas de chicos y terminaban dejando pasar la situación. La joven también afirmó que Néstor nunca fue un buen compañero y que siempre tenía un comentario homofóbico, gordofóbico o misógino para decir. También existían muchas burlas y actos de acoso que nunca se les dio importancia. La chica señaló que hoy en día mucha gente se sorprende, pero que la realidad es que había muchas banderas rojas sobre este joven. En este punto también quise resaltarles este testimonio porque aunque ella no menciona una situación en particular, sí da una pequeña visión del perfil de Néstor, cómo era él mucho antes y esa personalidad que seguramente camufló en la universidad para que así Catalina no se diera cuenta de su verdadera cara. En entrevistas posteriores, Marcelo Gutiérrez ha expresado su impresión e indignación por este hecho, sobre todo porque ellos protegían tanto a su hija de los peligros externos, sin percatarse de que el monstruo estaba en su círculo cercano. Marcelo afirmó que nunca vieron ningún comportamiento violento en Néstor y que su hija siempre trató de integrarlo porque él venía de otra región. El padre también destacó que hay muchos detalles del caso que por ahora están en secreto de sumario, pero que las autoridades tienen absolutamente todas las evidencias necesarias. Inicialmente, la fiscalía caratuló el caso como un delito de homicidio simple, pero el abogado de la familia, de nombre Javier Preto, afirmó que solicitarán que se cambie a feminicidio. No obstante, poco después la fiscalía anunció que el caso se estaría investigando como homicidio agravado por alevosía y violencia de género, por lo que ahora Néstor podría enfrentar una cadena de prisión perpetua.